Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenido a este nuevo live desde IACI Academia. Les agradecemos por acompañarnos este día de hoy. Mi nombre es Camila Min, soy consultora BIN en IAC y los estaré acompañando en este live como moderadora. El día de hoy nos acompaña Oscar Girata. Él es ingeniero civil con más de 19 años de experiencia en la metodología BIN, en gestión de construcción y nos estará contando un poquito sobre el licenciamiento, sobre el programa La Solución de Sincro. Es una solución enfocada en la gestión de proyectos que aborda la dimensión 4D, 5D y además de eso nos permite hacer todo el control de seguimiento de nuestros proyectos. El día de hoy vamos a estar enfocados o vamos a estar conversando, explorando un poco más las soluciones, las opciones que nos trae esta solución para todo el tema de control de costos. Oscar, bienvenido. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Antes de dar inicio, recordarles que nos pueden ir dejando sus preguntas en el chat y al final les estaremos dando un espacio para poder responder cada una de ellas. Adelante, Oscar. Buena tarde, ¿cómo vamos todos? Espero estemos listos para la acción. Muy bien. Bueno, Syncro es una solución que trabaja el 3D, el 4D y 5D para la gestión de proyectos de obra. Normalmente es el concepto que tenemos nosotros acerca de Syncro, pero lo que de repente poco trabajamos es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a hablar un poco acerca de lo que Syncro nos permite hacer y cómo nosotros podemos solucionar la gestión de nuestros proyectos empleando Syncro. Entonces voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman que podamos verla. Ahí estamos. Sí, Oscar, estamos ¿Podemos viendo ver tu la pantalla. proyección? Sí. Muy bien, muy bien. Syncro es una solución que tiene dos contextos, ¿cierto? Syncro trabaja de manera local y Syncro trabaja también en la nube. En ese orden de ideas, cuando nosotros hablamos de Syncro, pensamos en una herramienta que opera de manera total para la gestión de proyectos, a diferencia de las herramientas que normalmente tenemos a disposición. Syncro es de las únicas soluciones que está pensada para todo el ciclo de vida del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que Syncro está pensado para trabajar o para resolver nuestras necesidades durante el diseño y también durante la construcción. En ese orden de ideas, vamos a entender dos conceptos básicos. Primero, por qué se llama Syncro o de dónde viene el nombre, ¿cierto? Entonces, Syncro 4D Pro es una herramienta que tiene su origen en la sincronización de la información de la construcción. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo estoy en el ambiente de Syncro, como lo estamos viendo aquí, yo tengo alineados, vamos a ocultar por un momento la pestaña, yo tengo alineados la visualización tridimensional, tengo alineada la visualización de la información plana que tenemos aquí nosotros, como acostumbramos ver la lista de actividades del proyecto, pero también tengo sincronizado la información de costo. Entonces, de manera simultánea, yo puedo ver mi proyecto en cuanto a costos, tiempo, ¿cierto? Y puedo ver en qué momento de la construcción estamos. De esta manera yo puedo simplemente tener una idea global de qué es lo que está sucediendo a nivel de proyecto y también puedo comprender fácilmente cómo estamos
trabajando o cómo está fluyendo el dinero en todo momento de la ejecución. ¿Cómo opera esto? La interfaz de Syncro es una interfaz relativamente sencilla. De la misma manera en que trabajan la mayoría de herramientas a partir del 2010, Syncro tiene una cinta de opciones, ¿cierto? En la cual nosotros tenemos todas las herramientas con las que se puede trabajar. Entonces, Syncro tiene herramientas para gestionar reportes, controles del proyecto, todo lo que tiene que ver con la simulación del proceso constructivo, todo el manejo de herramientas tridimensionales y podemos asimilar o gestionar la interacción de los recursos. ¿Qué puede hacer, qué puede hacer la herramienta? La herramienta puede cargar recursos y objetos tridimensionales a las diferentes actividades que tenemos en nuestro cronograma. Asimismo, yo puedo trabajar Syncro como si fuera una herramienta normal de gestión de cronograma. En ese orden de ideas, yo tengo toda la gestión de tiempos, puedo gestionar la maqueta tridimensional y puedo gestionar los costos en un solo ambiente, ¿cierto? ¿Qué facilita esto? Lo siguiente. ¿Por qué lo llaman sincro? Sincro quiere decir sincronía. Esta línea roja que vemos nosotros aquí en el diagrama de Gantt, ¿cierto? Por acá tenemos todas las actividades en nuestro diagrama de Gantt, aquí a la derecha en la parte superior. Voy a ocultar nuevamente nuestra cinta de opciones. Esta línea roja se llama la línea de estado, la línea actual del proyecto. Si yo muevo la línea de estado, ustedes van a observar que nuestra simulación se mueve de manera simultánea y ustedes van a notar que el valor o el costo planeado en el momento también lo podemos leer directamente. O sea que yo puedo saber en este momento cuál es el costo que se está ejecutando. ¿Qué tiene de particular esto? Ustedes dirán, ¿es esto el costo del proyecto? El programa tiene una facilidad y es que nos permite ver el costo desde diferentes enfoques. ¿Qué es lo más rápido que podemos hacer? Yo puedo leer de manera inmediata, por ejemplo, cuánto cuesta todo el proyecto y tenemos aquí, voy a achicar un poco la gráfica, tenemos aquí la gráfica de valor ganado. Noten que yo puedo tener la gráfica completa del proyecto y está alineada en el tiempo con el diagrama de Gantt. De tal suerte que si yo tengo, por ejemplo, entonces vamos a colapsar todo el proyecto a las actividades de nivel 2. Yo tengo mi proyecto separado, en este caso, en 4 capítulos. Entonces noten que yo puedo ver el costo total del proyecto y si yo me muevo en cualquier punto en el que me encuentre, yo voy a saber cuánto debería estar ejecutado del proyecto en ese momento. De la misma manera, noten que en este caso yo estoy ya ejecutando el capítulo de construcción. Entonces, si yo me ubico en el capítulo de construcción, yo puedo saber cuánto se está ejecutando de ese capítulo. Si yo quisiera leer todos los subcapítulos, entonces noten que del capítulo de construcción, en este punto particular, yo me encontraría ejecutando dos capítulos puntuales, ¿cierto? Que sería el capítulo de construcción de sitio, que tiene una curva de costo particular, y el capítulo de los elementos metálicos, que tiene otra curva particular. Aquí también aparece algo de mampostería, ¿sí? Y estaríamos empezando a ejecutar lo de las puertas y ventanas. Observen que en el modelo yo puedo ver exactamente, noten que se ve resaltado en verde, lo que se está ejecutando. Característica singular de Syncro, yo puedo ver el proyecto desde diferentes puntos de vista sin la necesidad de estar cambiando de ventana. Entonces noten que yo estoy viendo en tiempo real lo que estaría programado, ¿cierto?
Estamos viendo en tiempo real lo que está programado y estoy viendo en color verde resaltado lo que se está ejecutando en el momento. En este caso se está ejecutando toda la ventanería de fachada. Conforme yo me muevo sobre el modelo, el programa va iluminando los diferentes elementos que se van ejecutando. Entonces aquí, por ejemplo, empiezan a diseñar, empiezan a ejecutarse todo lo que es protección térmica y algunas especialidades. Luego, dentro del modelo, acá podemos empezar a ver, ¿cierto? Podemos ver que se empezarían a ejecutar algunos de los elementos de las especialidades internas. Entonces, por ejemplo, aquí ya nos aparece el sistema de ventilación en color verde en la imagen central. Todo esto ocurre de manera simultánea en la herramienta, ¿cierto? Esta facilidad de la visualización sincrónica en el momento en que estamos ejecutando un proyecto permite que las decisiones se tomen de manera más rápida para efectos de cualquier control de proyecto. Ya luego, digamos que normalmente cuando vemos algo de esta facilidad, pensamos que el costo es muy alto y honestamente, como les decía, Syncro permite que tres ambientes y el licenciamiento de Syncro permite que tres ambientes estén articulados de manera simultánea. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Syncro permite lo siguiente. Normalmente cuando nosotros tenemos un proyecto, tenemos la necesidad de que tres mundos se conecten entre sí, ¿cierto? Nosotros vamos a necesitar que estén conectados la oficina, la obra y los interesados, ¿cierto? Y comunicarle a estos tres ambientes qué es lo que está sucediendo a nivel de proyecto. Generalmente con una sola solución es inviable semejante hazaña. Syncro tiene una facilidad y es que Syncro te permite trabajar en un ambiente nube, ¿cierto? Que es la nube de infraestructura de Bentley. Entonces nosotros tenemos el Bentley Infrastructure Cloud. En la nube nosotros nos encontramos con una solución que facilita toda la gestión y toda la interacción de la herramienta. ¿Cómo luce una nube de infraestructura de Bentley? La nube opera de esta manera. Bien, con esto yo puedo tener cualquier tipo de proyecto articulado. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un proyecto que esté sincronizado con mi archivo local. Entre tanto carga que tenemos nosotros en la oficina, nuestro colaborador desde su computador puede estar gestionando el proyecto utilizando la funcionalidad de Syncro 4D Pro. Bien, esta facilidad de trabajar desde la oficina con Syncro 4D Pro nos pone a nosotros de manera ventajosa. ¿Por qué? Porque en Syncro 4D Pro nosotros estamos conectando tres mundos que generalmente están desconectados y Syncro nos facilita conectar un cuarto mundo que hace supremamente difícil la gestión y el seguimiento de los proyectos. ¿Cuáles son los tres mundos típicos que nosotros conectamos en Syncro 4D Pro? En Syncro 4D Pro nosotros conectamos la maqueta tridimensional, ¿cierto? Conectamos nuestro modelo de costos y conectamos nuestro modelo de cronograma, o sea, los tiempos. Pero hay un factor que implica cambios en los tres muchas veces, o al menos en uno de los tres, y son los riesgos. Con Syncro 4D Pro nosotros tenemos una interacción dinámica
entre estos cuatro elementos y la interacción dinámica implica que en tiempo real, y aquí es cuando el término tiempo real cobra vida, ¿cierto? En tiempo real nosotros vamos a tener retroalimentación de estos cuatro elementos de proyecto. Normalmente una herramienta, digamos que se encuentre en el mercado, nos va a permitir abarcar algunos de estos elementos. Entonces, ustedes normalmente van a encontrar que hay herramientas que trabajan únicamente tiempo, costos y la maqueta tridimensional. Hay otras herramientas que trabajan de manera nativa solamente la maqueta tridimensional y los tiempos, ¿cierto? Con Syncro nosotros tenemos algo que podríamos llamar una gestión total. ¿Qué quiere decir eso? Que con Syncro 4D Pro nosotros tenemos la gestión integral de los cuatro universos. Y esta gestión integral que tenemos nosotros de los cuatro universos se conecta de manera dinámica y también en lo que llamaríamos un tiempo real, ¿cierto? Con el ambiente nube. ¿Esto cómo se ve? Que nuestras partes interesadas podrían tener acceso al proyecto gestionado desde Syncro 4D Pro visible en la nube y podríamos interactuar en la nube con ese proyecto en tiempo real. Entonces noten que en este momento estamos desde el explorador web y estamos revisando el mismo proyecto que teníamos nosotros o que tenemos nosotros en el escritorio. ¿Qué diferencia hay acá? Que al tener el proyecto directamente en la nube, los interesados del proyecto ya no necesitan tener una herramienta 4D para analizarlo, sino que ustedes están poniendo el análisis 4D directamente en la nube. Y noten que yo tengo disponible la línea de tiempo y con la línea de tiempo disponible yo puedo mantener al día a todos los participantes del proyecto, todas las partes interesadas del proyecto, de acuerdo a cómo la programación vaya ocurriendo. ¿Qué otra facilidad nos permite Syncro 4D? Nos permite desde la plataforma, nosotros estamos teniendo toda la facilidad de gestionar, además de ver la simulación. Yo tengo una plataforma en la que las personas se pueden comunicar, por acá tenemos unos asuntos que ya revisaremos, se pueden comunicar a través de la simulación 4D. Pero digamos que nuestro interés no solamente, y especialmente en este live, no es solamente hablar de una simulación, sino hablar de que yo puedo gestionar los costos y los costos se gestionan en la nube a través de contratos. Entonces, ¿qué nos permite Syncro 4D Pro? Nos permite fijar toda la contratación, ¿cierto? En un proyecto, recordemos que en un proyecto no se usa un solo contrato, podemos tener un par de docenas o más contratos, de hecho son varias docenas de contratos. Y en cada contrato yo puedo tener una gestión de la siguiente forma. Entonces yo puedo tener un contrato en el que tengo todo el detalle de lo que el contrato implica, ¿cierto? Yo puedo designar las diferentes personas que van a participar tanto en la lectura como en la gestión del contrato. Por aquí tengo una herramienta que me permite definir si mis participantes pueden ver el contrato, pueden crear algún contrato o crear alguno de los elementos que vamos a ver. Entonces, ¿qué puedes tú crear cuando estás trabajando un contrato? Tú puedes programar valores, vos puedes solicitar órdenes de cambio, puedes establecer órdenes de cambio y puedes solicitar
el pago. O sea que a través de la plataforma tú puedes administrar cómo se le está pagando y en qué momento se le paga a cada uno de los contratistas del proyecto. Bien, y esta gestión, vamos a salir acá del contrato particular, y esta gestión ocurre para todos los contratos que tenemos en el proyecto. Con esto, yo puedo tener una lista, digamos acá en este momento no tenemos cargados los valores, pero yo puedo tener una lista de valores para costear. Yo puedo hacer la solicitud de un cambio a nivel contractual, que todos sabemos que en obra y en la gestión de proyecto, inclusive en la etapa de diseño, puede haber cambios. Yo puedo manejar los potenciales cambios convertidos en órdenes de cambio y finalmente yo puedo crear todas las aplicaciones de pago. ¿Listo? Entonces, yo puedo llevar a cabo una gestión plena de todos los costos articulados con cada uno de los elementos o cada uno de los contratistas relacionados con cada uno de los objetos del activo construido o de las actividades que yo haya planeado para costear. Muy bien. Algunos dirán, pero venga, a mí no me interesa ver el modelo con la simulación simplemente. Entonces, de la misma manera que aplicamos la frase de que el tiempo es dinero, en la nube yo puedo tener el cronograma con todo el detalle, ¿cierto? Porque digamos que aquí no solo se trata de ver una simulación, porque digamos que puede haber varias herramientas que lo hagan, sino que se trata de poder visualizar. Acá voy a poder detallar un poco mejor, vamos a decirle que lo coloque anual para que se vea el proyecto completo. Noten que aquí tengo completamente el diagrama de Gantt y de la misma manera que funciona la herramienta de escritorio, yo puedo visualizar en cualquier momento del proyecto lo que está sucediendo. Bien, y tengo todas las tareas del proyecto cargadas a nivel de cronograma. Depende del detalle con el que yo esté trabajando, las tareas pueden ser asignadas o no y puedo consultar cuál de cualquier tarea, la información general de la tarea, ¿cierto? Como también podemos evaluar cuál es el progreso que tiene la tarea, cuáles son las duraciones de esta tarea, cuáles son las fechas de ejecución, tanto las fechas de inicio como finalización, qué restricciones tiene la tarea y cuáles son las cantidades que esta tarea tiene relacionadas con el proyecto o con la maqueta tridimensional. Bien, entonces nosotros tenemos todo el tiempo la posibilidad de observar. Entonces acá nosotros podemos acomodar nuestro cronograma para que el programa se pueda ver junto con las características de las tareas sin tener que estar sopesando, digamos, alguna información. Esto lo tenemos disponible directamente en la nube. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que el usuario que maneja el cronograma en el escritorio, ¿cierto? En la oficina, está comunicando de manera plena a todos los interesados que nosotros podemos tener del proyecto a través de la nube, ¿cierto? Entonces tenemos acá un vínculo directo con los interesados a través de la nube, pero también Syncro nos ofrece una herramienta que permite que las personas que están en la obra puedan acceder a la información de manera funcional, ¿cierto? Entonces, esta información de obra nosotros la tenemos disponible a través de una herramienta que se llama Synchrofield. Entonces, desde nuestro dispositivo móvil, nosotros podemos tener acceso directo a la maqueta tridimensional, a los costos y al registro de los tiempos. Y esta información está articulada también desde la nube en este esquema de tiempo real. Hay algo que es ventajoso en Synchrofield.
Y es que nuestra herramienta Synchrofield tiene la facilidad de trabajar offline. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo estar en la obra en un lugar donde no hay señal y Synchrofield nos permite hacer el registro, los registros tanto de calidad de la ejecución como los registros de avance. Entonces, ¿qué sucede? Yo no necesito tener en obra un computador o una herramienta demasiado compleja para que me registre el avance de obra. Basta con que yo tenga un celular o una tabla y yo puedo fotografiar, crear la evidencia, cargarla desde la herramienta móvil y decirle a la nube, hey, esta tarea ya está ejecutada, ya está validada. Y con esto nosotros podemos marcar el avance acá, el progreso del proyecto. Y podemos tener siempre a la mano un análisis mediante el método de valor ganado. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se ve esto a nivel de sincro? Entonces, estando en sincro, nosotros tenemos la facilidad de crear escenarios y a través de esos escenarios nosotros podemos ir comparando qué sucede con el proyecto. Entonces, dentro de las funcionalidades que tiene Syncro, nosotros podemos gestionar, en este caso particular, vamos a gestionar por acá en el navegador. Vamos a desactivar, por ejemplo, la visión 3D. Vamos a desactivar de momento las alertas para poder ver los escenarios. Acá están. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en Syncro cuando nosotros estamos haciendo el análisis del proyecto? Supongamos que en mi proyecto, y aquí vamos a entender qué sucede cuando estoy haciendo seguimiento y cuando estoy haciendo seguimiento basado en riesgos. ¿Por qué? Porque normalmente lo que sucede en un proyecto es que cuando se acciona un riesgo, se genera un atraso en la obra. Entonces, ¿qué tiene de particular Syncro? Cuando nosotros vemos aquí la paleta de riesgos, nosotros podemos mapear cualquier tipo de riesgo. Un riesgo que es típico en los proyectos de construcción es la lluvia. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos gestionar el riesgo de que haya una precipitación. ¿Sí? En el caso de que tengamos nosotros una precipitación, acá nosotros podemos categorizar el riesgo. Entonces, digamos que esto sería un riesgo del primer grupo de riesgos, ¿cierto? Una precipitación intensa. Este tipo de riesgo nosotros lo manejaríamos por acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer con el riesgo? Entonces, noten que el programa me pregunta cómo va a trabajar el riesgo, si va a afectar por porcentaje de la tarea o si va a operar de manera fija. ¿Sí? Y en la ejecución, en la evaluación de riesgo, yo puedo asignar el riesgo a las tareas que corresponda en el proyecto. Con esto nosotros podemos, por ejemplo, hay algo que siempre va a estar tremendamente afectado por la lluvia y son todas las tareas que tienen que ver con la ejecución de sitio, ¿cierto? Entonces acá tenemos para el sitio, tenemos las fundaciones y tenemos todo el tema de obras de sitio. Entonces vamos a tomar, acá está todo el tema de pilotajes, entonces vamos a tomar todas las obras de sitio y les vamos a aplicar el riesgo de lluvia. Entonces venimos aquí a riesgo, venimos aquí a las tareas y le vamos a decir al riesgo que se lo asigne a las tareas seleccionadas. El concepto de sincro es persistente en cualquier tipo de asociación. Entonces, ¿yo qué hago? Noten que en el momento en que yo asigno el riesgo a las tareas, aquí me aparecen la lista de tareas a las que está asignado el riesgo. Entonces aquí me aparece mi riesgo precipitación.
¿cierto? De repente le colocamos un guión bajo acá para que sea de una mejor presentación. Cuando yo leo el riesgo, noten que el riesgo me lista todas las tareas y me lista cuál es el estatus del riesgo, cuál es el nivel de riesgo que tengo calificado, cuál es la duración del riesgo y en qué porcentaje ha afectado cada tarea. Bien, entonces de este punto de vista tenemos el riesgo como tal. Una vez tengo definido mi riesgo, debemos entender también cómo estoy calculando el costo de mi proyecto. Entonces vamos a concentrarnos por un momento en, por ejemplo, la excavación de cimentaciones o simplemente en los pilotajes. Noten que yo estoy viendo en tiempo real también todas las actividades sobre las que estoy haciendo el cálculo. Bien, y puedo notar cuáles actividades tienen mayor o menor impacto y en qué momento están siendo ejecutadas mis actividades. ¿De acuerdo? Noten que por acá, ¿cierto? Yo tengo entonces que para estas tareas, ¿sí? Podría llegar a ejecutarse el riesgo. Entonces, ¿qué sucede? Supongamos que en la excavación de cimentaciones se acciona el riesgo. Entonces, si nosotros estamos ejecutando el proyecto, cada una de mis tareas, vamos a revisarlo por acá, cada una de mis tareas tiene una definición de recursos. Bien, entonces las tareas, ¿cómo están definidas? Nuestras tareas en Syncro tienen una definición amplia. Entonces yo tengo acá algunas características de la tarea, ¿cierto? Características generales, voy a achicarlo para que me muestre la paleta un poco más como acostumbramos en columna. Entonces yo tengo acá todas las características de la tarea y en las características de la tarea yo tengo aquí las cantidades físicas, ¿sí? Y de repente yo podría calcular las cantidades físicas de mi proyecto desde la maqueta tridimensional. Entonces aquí la maqueta tridimensional es la que me va a determinar cuáles son las cantidades que voy a ejecutar en mi proyecto. ¿Listo? Yo puedo establecer asimismo cómo es que estoy evaluando la duración de la actividad. Entonces, noten que esta tarea, por ejemplo, en este momento no está en ejecución todavía y el avance de la tarea no está marcado. Nosotros en la tarea tenemos unos vínculos, predecesoras y sucesoras, tenemos unos recursos, ¿cierto? Entonces yo puedo saber que esta tarea tiene asignado noten en el sitio todo el suelo y nosotros tenemos a nivel de tareas también asignados los riesgos. Entonces noten que desde la paleta de riesgos asigna el riesgo y en la paleta de riesgos acá aparece cómo funciona el riesgo. ¿Listo? Entonces, aquí el programa me pregunta cómo va a funcionar este riesgo. Entonces, el riesgo puede ser sustractivo o puede ser aditivo. Bien. Y acá en la tarea yo puedo definir si este riesgo es de riesgo moderado, bajo, muy alto, muy bajo, o si es alto o muy alto. Por ejemplo, si estuviéramos en Bucaramanga, en Santander, aquí en Colombia, y estuviéramos por estos tiempos, el riesgo de lluvia debería estar calificado como muy alto, porque aquí llueve, está lloviendo últimamente cada semana un par de veces, y eso trazaría cualquier ejecución de sitio. Entonces, nosotros dijimos, venga, a la fundación, ¿cierto? Y aquí vamos a ver algo en el cronograma, y es que la fundación tiene una duración de 5 días, ¿cierto? Y yo al riesgo le puedo asociar un costo. ¿Cierto? Entonces, los costos que me genera el riesgo pueden ser costos directos del riesgo o pueden ser también costos por el incremento de la duración. Entonces, por ejemplo, este riesgo, yo le puedo decir al programa que tenga un costo que sea horario. Y es que a mí, cada hora que se me ejecuta el riesgo, voy a tener que pagar un stand-by, por ejemplo. Entonces, de repente,
yo voy a tener que pagar un stand-by de unos 500.000 pesos por hora si se llega a ejecutar el riesgo. Y de tener un código de costo, yo asociaría directamente ese riesgo al código de costo. Ahora bien, si el riesgo se materializa, si el riesgo se materializa, yo establecería cuánto se me ha materializado el riesgo en esa tarea. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que ese riesgo se me ha materializado unas 12 horas. Bien, observen lo que acaba de suceder. Si yo, 12 días, perdón. Acá 12 horas serían 1.5 días. Perdón, creo que molé 2 días. ¿Listo? Entonces tenemos 2 días, ¿cierto? Y observen que hagámoslo como lo hicimos hace un momento. Entonces observen que automáticamente el programa me está mostrando que a la actividad de fundación se le está incrementando el tiempo en lo que el riesgo se ha materializado, ¿cierto? Entonces el riesgo se ha materializado en 2 días. Y si nosotros miramos los costos de la fundación, los costos de inmediato se incrementan en el valor del riesgo que se ha materializado. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que este costo, pero adicional, noten que mi tarea de excavación tiene asociados unos recursos, ¿cierto? Tiene asociados unos recursos y también esos recursos van a correr. Si yo llego a tener recursos que corran en el tiempo, como lo podemos ver acá, yo tengo la excavadora, tengo la cuadrilla básica y tengo una cuadrilla ejemplo. Y estas cuadrillas se ejecutan en el tiempo también y se ejecutan por horas. Y estas cuadrillas tienen unos costos. Noten que aquí tengo el valor planeado del costo de estas cuadrillas por horas, tanto de la básica, que vale 3.800.000, como la cuadrilla ejemplo, que vale 15.000. ¿Sí? Entonces, si a mí se me incrementa el tiempo de la excavación, automáticamente se me incrementa el costo también del proyecto. Entonces, mi curva de valor ganado va a cambiar. Mi cronograma va a tener que reprogramarse. ¿Sí? De esta manera, noten que cuando yo genero un atraso en obra, cuando yo evalúo la programación ya la voy afectando de manera directa en costo y tiempo a través de los riesgos, que es una sinergia que es inusual en los proyectos. Y esto me permite tener a mi control de lo que sucede a nivel de costos generales. ¿Por qué? Porque si yo vengo a las características del proyecto y yo miro el presupuesto general, el programa me permite a mí hacer esta lectura que tenemos acá de inmediato y es cuánto cuánto me está costando el proyecto en su totalidad, cuánto estoy costeando por equipos, ¿cierto? Cuánto estoy costeando por mano de obra. Noten que aquí el programa me muestra todas las tareas, ¿sí? Y noten que me aparece la columna de riesgos y me muestra cuánto me está costando el riesgo, ¿sí? Entonces, yo tengo un incremento en la duración que me impacta los costos generales, pero al mismo tiempo tengo los costos de imprevistos marcados como el riesgo general. ¿De acuerdo? Gestionar el impacto en costo en tiempo real del proyecto se vuelve supremamente sencillo. Supremamente sencillo. Y de esta manera yo puedo mapear cada vez que un riesgo se me materialice en cualquiera de las tareas. Yo voy a poder mapear cuánto tiempo ese riesgo se materializó en cualquiera. En alguna de esas tareas puede que sea que aquí en las pilas
también me haya llovido. Entonces, tan pronto yo materializo el riesgo, yo debo decirle al programa que me actualice el proyecto, ¿cierto? Entonces, él me tiene que reajustar toda la programación. Muy bien. Y entonces el programa, como es una herramienta de control y de programación, él reprograma todas las tareas. Bien. Y si llegaran las pilas, por ejemplo, a tener otra vez un par de días de lluvia, ¿cierto? Por acá, yo tendría que reprogramar de nuevo. De repente esta reprogramación solamente me genera el atraso y el costo de las cuadrillas que están allí trabajando. No vamos a generarle en este caso un costo adicional de riesgo, solamente con el movimiento del tiempo. Si yo comparo estos costos que tengo aquí con la línea base, que la tengo acá programada, entonces a nivel de gráfica de valor ganado, yo voy a poder identificar qué sucedió con el movimiento del dinero. Entonces yo tengo por acá una línea base anterior y tengo mi valor ganado. Entonces si yo le digo al programa que me muestre la línea base, el programa va a empezar a calcularme esa línea base desde el momento en que yo ejecute o empiece a ejecutar el proyecto. Entonces yo debería darle arranque a las tareas. Y de esa manera yo tengo la visualización clara de toda la secuenciación. Yo puedo simplemente ver la tarea en la que está ocurriendo la actividad, y si yo coloco la línea de tiempo allí, yo voy a tener la visualización del cronograma en la ejecución como tal, ¿cierto? Entonces, toda la sincronía del proyecto ocurre de manera inmediata. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna observación? ¿Cómo vamos todos? Muy bien, las preguntas, como decíamos, al final ya son las 3:45. Entonces, equipo, ¿tenemos alguna pregunta que nos hayan formulado a través del chat? Hola, Oscar, mira, dame un segundo, ya te confirmo. Aquí tengo una pregunta. Y no es sobre control de costos, sino como en general la interoperabilidad que existe entre las soluciones, entre la solución de Syncro y otro tipo de herramientas convencional. Eh, ¿Con qué solución tiene conexión directa Syncro para seguimiento de presupuestos? ¿Podrían ampliar esa pregunta? ¿Cuál? Porque cuando hablas de herramienta para el seguimiento de presupuesto, ¿a qué te refieres? ¿A una ERP? ¿A otra herramienta de costos? ¿Cuál sería cuál sería el alcance? ¿Nos podrías contar un poquito de ambas? Por ejemplo, Oscar, podemos enfatizar que también se puede conectar con herramienta con Microsoft Project, que dentro de la solución hay APIs para conectarnos con ERP, como SAP, entre otras herramientas, incluso tiene conexión directa con Excel. Cuéntanos un poquito en tu experiencia, qué tipo de formatos son los que habitualmente se trabajan y cómo los interpreta y cómo los llevamos con Syncro. Ok. Entonces, Syncro es una herramienta que está orientada a bases de datos. ¿M? En ese orden de ideas, cómo yo interactúo, o cómo yo podría llegar a interactuar con otra herramienta que opere de la misma manera. En este momento, si yo tuviese una plataforma ERP, ¿cierto? Entonces aquí nosotros tenemos que últimamente las ERPs han migrado todas al formato nube, ¿cierto?
Entonces todas las ERPs están en formato nube. Las ERPs son elementos de alta seguridad. Entonces, al ser plataformas de alta seguridad, este ideal que tenemos muchos de interconexión directa entre la nube de la ERP y la nube del software de infraestructura tiene sus bemoles y tiene unos costos elevadísimos. Entonces, la primera opción para conectar la información de costos normalmente sería nube a nube. Esta información es posible, ¿sí? Implica un desarrollo particular porque es específico para cada ERP y suele ser costoso, pero finalmente es posible. Y lo costoso, pues venga, depende de quién desee pagarlo, ¿no? Puede ser más costoso no hacerlo en algunos casos. El mecanismo típico que tenemos nosotros para interactuar con este tipo de herramientas es un mecanismo a través de una base de datos intermedia, ¿cierto? Entonces acá yo tengo una base de datos intermedia que puede ser de cualquier formato, ¿sí? Puede estar en un libro de Excel, puede estar en un archivo de texto plano, pero finalmente tengo una base de datos intermedia. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros desde Syncro exportamos la información a esa base de datos intermedia. Y esa base de datos intermedia es leída por la ERP, ¿sí? Entonces, a esta exportación, importación, es un procedimiento seguro que se procura mantener. Y luego, ¿qué sucede? Pues naturalmente de vuelta viene la información de la ERP, vía exportación, y la información vuelve a Syncro vía importación, ¿cierto? Este flujo de trabajo es un flujo de trabajo típico que se está manejando con la mayoría de ERPs en este momento por tema de costos. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero abrir la puerta, aquí hay un tema de tokens que hay que manejar en ambas partes, ¿sí? Normalmente, como las dos nubes no manejan un tema de una base de datos idéntica, entonces tú vas a tener que colocar acá un data lake, ¿sí? Y cada una de estas cosas implica unos mantenimientos específicos. Entonces, esta solución tecnológica se da con ciertos costos. La diferencia es que este archivo normalmente cuesta el esfuerzo de las personas que generan tanto la exportación desde Syncro 4D como las personas que dan clic a nivel de ERP. Entonces, esta base de datos intermedia se nos convierte en una solución simple y segura. ¿Por qué? Porque este archivo normalmente va a estar asegurado y esto tiene un nivel de confidencialidad alto desde el punto de intercambio, que normalmente se intercambia a través de la nube de colaboración. Entonces se hace así. Para Syncro, entonces aquí hay algo importante. Cuando hablamos del flujo de trabajo exportación-importación, nosotros debemos tomar en cuenta que para la herramienta las fuentes de datos, entonces acá ya tengo activo el external data, sí, acá está la pestaña. Toda base de datos que yo conecte a Syncro, el programa me la mantiene. O sea, no es que yo tenga que importar todas las ocasiones, sino que lo que yo hago es simplemente doy clic derecho a la herramienta y le pido que la sincronice. Y él lee la información. Entonces yo puedo tener toda la información, por ejemplo, traerme toda la información de recursos, costos de mano de obra, de acuerdo a los contratos en la ARP, y llevar la información así de vuelta a la ARP de lo que se ha ejecutado, bien sea que venga desde Syncro 4D o que ocurra aquí mismo o que ocurra desde la nube, perdón. ¿Respondería a la inquietud?
Muchas gracias, Oscar. Sí, acá en el chat tenemos un par de preguntas más. Javier nos pregunta, ¿cómo puede manejarse AWP en este programa? ¿Me recuerdas qué es AWP? Solo para estar seguro. Un segundo mientras Javier nos comenta. Acá, Advanced Word Packaging. Advanced Work Packaging. Advanced Work Packaging. No estoy enterado de qué trata Advanced Work Packaging, Javier. Por favor, ¿nos cuentas? Javier, Entre si tanto, gustas, puedes abrir el micrófono y nos vas contando. Sí, perdón, la metodología es, digamos, el estándar en la industria. El- y es lo que se utiliza en los proyectos, digamos, a nivel de infraestructura. Y lo que se hace es, el alcance del proyecto se divide como en alcances más pequeñitos, con, con recursos y con tiempos específicos. Y de esta manera lo que se busca es, digamos, optimizar tanto el control como la ejecución del proyecto. sí, claro. Entonces, en la empresa nosotros lo usamos para los proyectos propios. Lo usamos, digamos, lo hemos tropicalizado, por llamarlo de alguna manera, lo hemos simplificado mucho. Pero en los proyectos tipo EPC es, digamos, el estándar a nivel internacional. Sí, señor. Sí, de hecho, bueno, el trabajo por la programación o el control de ejecución por paquetes de trabajo, si no lo, honestamente no lo tenía en el mapa con ese término, debo admitir. Pero tú puedes, digamos que como la programación la defines vos en la herramienta y aquí tú defines los paquetes de trabajo, tú eliges cómo cargas la información. Por ejemplo, tú puedes tener todos los paquetes de recursos gestionados en alguna herramienta particular, puede ser la misma RP, y solamente necesitas el avance del paquete de trabajo. Entonces tú lo que tienes que programar acá son los paquetes de trabajo, bien sea que sean paquetes semanales, paquetes quincenales, ¿cierto? Si estás articulándote con las Planner Systems, si lo estás haciendo con alguna metodología de seguimiento o algún planteamiento de cronograma distinto. Basta con que tú cargues la información en la herramienta de esa manera. El paquete de trabajo tú lo cargas como una actividad singular, ¿sí? Y programas pues la actividad de esa forma. Entonces, eso tiene muchas aproximaciones a nivel de herramienta de gestión, pero la aproximación que tengas la puedes cargar en la herramienta en Synchro 4D Pro, ¿sí? Inclusive lo que se ha visto es que para facilitar, pues para simplificar el problema, se crea una API. Tú en Synchro puedes crear scripts. Entonces tú puedes con un script hacer que el programa tome la información de la base de datos y te estructure los paquetes de trabajo, inclusive con la conexión a los elementos del modelo tridimensional, en la medida que estén adecuadamente codificados. Sí, es totalmente ejecutable y automatizable inclusive. ¿Respondería a tu Exacto, o inquietud? sea, se pueden, digamos, definir los paquetes tanto en el modelo como en el programa, ¿no? Es Sí, decir, yo señor. puedo escoger los alcances de los paquetes en el modelo y trasladarlos al programa. Así es. Sí, señor. Sí. Yo puedo hacerlo en ambas vías. Inclusive tú cuando estás en el proyecto, ¿cierto? En la medida que tú estás en el proyecto, tú puedes, digamos, algo que tienen los recursos, ¿no? Porque naturalmente el enfoque de la conferencia va a algo muy puntual. Cuando tú tienes los recursos, voy a colapsar aquí External Data. Vamos a ampliar acá recursos un momento.
Cuando tú estás en la en el árbol de recursos, ¿sí? Tú tienes acá, el programa te carga la maqueta tridimensional de acuerdo a a las fuentes. Entonces mira que acá yo tengo, esto viene de fuentes de WFX. Entonces él te lee las fuentes de la información, cualesquiera que sea, y tú estos recursos tienen propiedades de recursos que tú tienes acá. Y a los recursos tú le puedes cargar campos de usuario. Entonces, por ejemplo, el recurso viene con toda una cantidad de información. En la medida que tú pongas, por ejemplo, un campo de usuario, y el campo no necesariamente tiene que venir de la maqueta tridimensional, tú lo puedes definir en Syncro y también lo puedes automatizar para que cargue todos los campos de usuarios que necesites a los diferentes recursos. Entonces, tú tienes la facilidad de configurar los paquetes de trabajo directamente en Syncro sin depender de los modeladores. Una vez los armas visualmente, agrupando bien por selección, ¿cierto? Bien sea por selección, entonces tú puedes agrupar los recursos que necesites visualizar y de la selección que vos tomes de los recursos, vos vas a poder, vos vas a poder marcar en los campos de usuario la información o el paquete en el que necesitas y luego eso lo conviertes o lo trasladas a las tareas para para el control. Puedes hacerlo en cualquier dirección, ¿sí? Eso ya depende de tus métodos de gestión del modelo tridimensional y el procedimiento que vos definas para el establecimiento de los paquetes de trabajo. ¿Respondería a la inquietud? ¿Estamos allí? Sí, Oscar, muchas gracias. Y por último, tenemos una pregunta de Alejandra. Para usar Syncro con iPad en terreno, ¿ellos deben tener la licencia de Syncro Pro o basta con una licencia de visualización? Aquí, Alejandra, yo te puedo responder esa pregunta. Para hacer uso de licenciamiento de Syncro en iPad, en dispositivos móviles, es necesario el licenciamiento de Syncrofield. Este licenciamiento de Syncrofield se puede licenciar de una manera individual, no necesariamente a través del licenciamiento de Syncro Pro. Cuando estamos trabajando con Syncro, va de la mano con un licenciamiento que se llama ProjectWise y hay cuatro opciones de licenciamiento. Cada licencia varía en cuanto al alcance. Entonces, dependiendo del equipo de trabajo, dependiendo del usuario, las características que necesitemos, asimismo varía el tipo de licenciamiento. De acuerdo. Hay que también resaltar el hecho de que cuando tú compras una licencia de Syncro, la licencia de Syncro te va a incluir el usuario. Cuando tú compras Syncro 4D Pro, la licencia te incluye el usuario que tienes en la oficina, te incluye la nube, ¿cierto? Y te incluye la instalación en un dispositivo, ¿sí? O sea, cuando tú compras Syncro 4D Pro, tú tienes las tres herramientas listas. O sea que, digamos, si vos vas a comprar Syncro 4D Pro para gestionar una obra, no necesitarías para el control en el sitio comprar una licencia adicional de Field. No porque tu licencia 4D Pro ya la tiene. Entonces bastaría con que cargaras el usuario Field en el dispositivo móvil para que haga el registro en campo. Entonces la licencia Pro te carga un usuario de escritorio, te carga la nube que puede tener múltiples proyectos, como este, o sea, la licencia te permite múltiples proyectos y te carga el usuario de Field. Entonces ya tienes el flujo de trabajo completo con la adquisición de la licencia de Syncro 4D Pro. Listo. Ya si necesitas más de una persona que esté registrando en campo, pues necesitarías ahora sí adquirir licencias adicionales en la medida que tú en campo decidas que necesitas más personas que tengan acceso móvil. ¿Te haría respondida a tu pregunta? Muy bien. Bueno,
Bueno, Oscar, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Les estaremos compartiendo la grabación de este webinar. En el chat también les dejamos nuestra información de contacto y, por ejemplo, para el caso de Alejandra, claro que sí te podemos ayudar también a identificar cuál es ese licenciamiento que requieres para tu equipo que se encuentra en campo. Y una feliz tarde para todos.